teniendo en cuenta este aspecto, pues habíamos dicho que las primeras funciones orgánicas estaban agrupadas dentro de los hidrocarburos. Entonces, por esa razón, vamos a iniciar con este grupo de funciones. Tengamos presente que son 4 funciones las que encontramos dentro de los hidrocarburos, que son los alcanos, alquenos, alquinos y los hidrocarburos aromáticos. Podríamos mencionar una quinta, pero realmente no es quinta, sino que está dentro de estos mismos, que son los hidrocarburos cíclicos, porque esos también pueden ser tanto aromáticos como alifáticos, es decir, que no tienen benceno. ¿Listo? Ya tenemos nuestro segundo eje temático, hidrocarburos. Ok, pasamos entonces ahora a nuestros ejes articuladores. Entonces, el primer eje articulador, ¿cuáles son las propiedades químicas y físicas de los hidrocarburos saturados e insaturados? Este eje lo vamos a estar manejando todo el periodo porque pues vamos a ir viendo función por función. Entonces, todo el tiempo vamos a estar hablando de cada uno de los ejes. ¿De qué manera se obtienen y cómo reaccionan los hidrocarburos alifáticos? Esta parte pues básicamente reacciones. ¿Por qué son importantes a nivel químico los hidrocarburos aromáticos y cuáles son sus reacciones? Desde ahí es un grupo específico que son los del benceno. ¿Qué estructuras caracterizan a los alcoholes, fenoles y éteres? Entonces ahí ya hacia el final del periodo vamos a empezar con las funciones oxigenadas. Y por último, ¿cómo se diferencian los aldehídos de las cetonas? Ahí también tenemos funciones oxigenadas. Los dos últimos indicadores ya hacen parte de las funciones oxigenadas y los 3 primeros corresponden a los hidrocarburos. Entonces, por favor, tomamos el apunte de los ejes articuladores. Bueno, aparte de cuando mencionamos el tema de los hidrocarburos, ¿cierto? Cuando hablamos de que eran parte de, o la primera función química, el primer grupo de funciones químicas orgánicas, ¿quién ha escuchado algo sobre los hidrocarburos? ¿Y qué ha escuchado de los hidrocarburos? Nadie, no hemos escuchado nada acerca de los hidrocarburos. Bueno, ¿o tenemos idea de dónde vienen los hidrocarburos? Nada, 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 nada. Ok, sí, bueno, está bien. El nombre es porque están formados por hidrógeno y carbono. Perfecto, sí, señora. A eso se refiere que se llamen hidrocarburos. Bueno, resulta que los hidrocarburos provienen de dos sustancias que son totalmente naturales, que vienen de la tierra, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuáles son esas sustancias? Esos compuestos a partir de los cuales vienen los hidrocarburos. Muy bien, Vanessa, del petróleo y del gas natural. Esas son las dos sustancias a partir de las cuales se obtienen los hidrocarburos. Entonces vamos a empezar haciendo la revisión o observando más bien un video donde nos hablan justamente de eso, cómo es que surgen los hidrocarburos y ya de ahí empezamos entonces a desarrollar como toda la parte exclusivamente de lo que compete a la química orgánica. Entonces, permítanme un segundo, cambio la configuración de la pantalla del compartir para que puedan escuchar el video. Muy atentos porque luego voy a estar haciendo
unas preguntas al respecto. Permítanme un segundo, compartimos aquí ya la pantalla. Vamos a ampliar aquí. Ok, entonces atentos por favor al video. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas, líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo mediante ondas acústicas que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental.
Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a las refinerías, que son grandes complejos industriales, para convertirlo en gasolinas, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones cisterna hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contiene y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido, llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares, usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como querosene de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo, es usado en la industria petroquímica,
la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Chao, tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima! Bueno, chicos, entonces ya pudimos observar la importancia y la procedencia, ¿cierto?, de los hidrocarburos. Mm, Hola, mi nombre es Permítame un Elías y segundo. esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Voy a cambiar la pantalla. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos con bueno, ya digamos que la primera pregunta que les iba a hacer ya está resuelta, ¿cierto? Que es ¿de dónde provienen los hidrocarburos, ¿cierto? Ya vimos que provienen del petróleo y el gas natural. Ya también mencionaron al inicio cuáles son los componentes de los hidrocarburos, ¿cierto? Que es el hidrógeno y el carbono. Bueno, nos mencionaban en el video tres tipos de tuberías, por decirlo de alguna manera, a través de las cuales se, se desplazan o se trasladan los hidrocarburos. ¿Cómo se llaman esos tres tipos de tuberías? ¿Quién me dice? Oleoducto es una, muy bien. En esos oleoductos, muy bien, Sofía, no polio, sino poliductos y gasoductos. Ok, muy bien, perfecto. En el poliducto, ¿qué se transporta? ¿Qué va a través del poliducto? El petróleo, perfecto. A través de los gasoductos, muy bien, el gas natural. Y a través de los poliductos, ¿qué va? No, no son las dos cosas. En los poliductos, chicos, van los residuos líquidos que se extraen del mismo gas natural, ¿sí? Recuerden que cuando van a hacer el proceso em, de destilación, de fraccionamiento del gas natural, entonces hay unas sustancias que son líquidas. Esas son las que van por el poliducto, esas sustancias líquidas que son producto del fraccionamiento del gas natural. Ok, perfecto. Para obtener la gasolina, para obtener las diferentes fracciones del petróleo, este debe pasar por un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? O por sí, básicamente por un proceso. ¿Qué proceso es el que hay que hacerle al petróleo para que pueda, muy bien, Aura, la refinería, ¿cierto? El petróleo tiene que ser refinado y en esas refinerías es donde se sacan las fracciones de petróleo que van a dar lugar a cada una de las sustancias en las cuales se utiliza. Bueno, y la última pregunta. ¿Cuál es la aplicación principal o qué tipo de industria se utiliza o qué tipo de industrias más bien se utiliza todo este proceso del petróleo refinado y del fraccionamiento del gas? ¿En qué tipos de industria podemos tener esas fracciones como materia prima? A ver, ¿quién recuerda? Bueno, las centrales eléctricas, bueno, ahí podemos hablar del uso del gas natural, sí. ¿Y en qué otras? Hay una que es la más importante porque da lugar a la elaboración de muchos productos.
A ver si se acuerdan. Bueno, básicamente es la industria petroquímica. La industria petroquímica. En esa es donde más se lleva a cabo, se hace el estudio digamos donde este tipo de productos derivados del petróleo tienen mayor utilidad para hacer pinturas, para los plásticos, ¿cierto? Para los diferentes componentes, diluyentes. Bueno, hay muchos productos que pueden surgir a partir de la industria petroquímica y también se utiliza en la siderurgia, ¿cierto? En la siderurgia también es utilizado estos productos. Entonces, es como a nivel general para que nos demos cuenta la importancia que tienen los hidrocarburos, ¿cierto? La parafina, que es la de las velas, la vaselina también es producto de los hidrocarburos. Entonces, el betún, las ceras, son muchas sustancias que tienen como materia prima diferentes tipos de hidrocarburos y todo surge de la industria del petróleo. Sin dejar de lado que, como lo mencionaban al final del video, todavía sigue siendo una de las fuentes energéticas más importantes, aunque se está buscando cambiarlas por unas que sean más amigables con el medio ambiente, porque sabemos que el petróleo también, en un mal uso, pues es supremamente contaminante, produce demasiado dióxido de carbono, pero, y por esa razón, digamos que se procura cambiarlo por energías que se llaman energías limpias, la energía eólica, la energía solar, bueno, se están buscando otras alternativas diferentes a los combustibles y sobre todo porque es un recurso que pues que se está agotando, ¿no? No es un recurso renovable, es un recurso no renovable o renovable a muy largo plazo. Entonces, por esa razón, se procura buscar otras alternativas a la energía que producen los combustibles, de tal manera pues que podamos garantizar que se tenga energía a largo plazo y que sea una energía sobre todo más limpia, más amigable con el medio ambiente. Bueno, vamos entonces ahora a dar ya paso a la explicación propia dentro de lo que es la química, a entrarnos en la química de los hidrocarburos. Empezamos por definirlos. Entonces, ya como para tener una definición puntual, podemos decir que los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno que básicamente los hidrógenos están unidos a una gran armazón de carbonos. Recuerden que los carbonos pueden formar cadenas indefinidas, ¿cierto? Uniones indefinidas de átomos de carbono. Entonces, bueno, más que indefinidas, podríamos decir infinitas. Muchos átomos de carbono, muchos átomos de carbono de diferentes maneras, organizados, y lo que hay es una cantidad de hidrógenos que van a completar esas armazones de los átomos de carbono. Eso es un hidrocarburo como tal. Es la base fundamental de toda la materia orgánica, es decir, todo parte de allí, de los hidrocarburos. Se pueden reemplazar algunos hidrógenos por otros elementos, que es lo que va a ir dando lugar a las diferentes funciones químicas orgánicas, pero la base de todo son los hidrocarburos. Y los hidrocarburos pueden ser lineales, pueden ser ramificados, ya vimos en cuanto a los tipos de compuestos, pueden ser de cadena abierta o pueden ser de cadena cerrada, es decir, que los vamos a encontrar en todos los ámbitos. Entonces aquí tenemos en nuestro mapa conceptual que hay hidrocarburos aromáticos, recordemos que son los de cadena cerrada con anillo de benceno, ¿cierto? Que eso ya lo veremos más adelante cuando entremos a hablar específicamente de los hidrocarburos aromáticos. Y por otro lado tenemos los hidrocarburos alifáticos. Y los alifáticos se dividen en dos grupos, saturados e insaturados. Dentro de los saturados encontramos los alcanos y cicloalcanos, que es el primer grupo de hidrocarburos que vamos a abordar. Y dentro de los insaturados encontramos alquenos, que son de doble enlace, cicloalquenos, son ciclos con dobles enlaces, diferentes al benceno, ¿no? Y los alquinos, no tenemos cicloalquinos. ¿Por qué? Porque si hay un triple enlace, no es posible que el carbono se pueda unir
a 2 carbonos más. Entonces no tenemos ciclos de 3 con triple enlace, solo tenemos ciclos de doble enlace o ciclos con enlace sencillo, ¿sí? Recordemos que el carbono solo puede tener 4 enlaces, entonces no es posible que generemos un hidrocarburo cíclico con enlace triple. ¿Listo? Entonces tomamos por favor el apunte de esta diapositiva junto con el mapa conceptual y ya entonces damos inicio a la explicación de los alcanos, que es la primera función química que vamos a revisar. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. La primera función química orgánica que hace parte del grupo de los hidrocarburos son los alcanos, ¿cierto? Entonces ustedes escriben allá un título que diga alcanos. ¿Listo? Entonces, esta es la primera función química orgánica y pues vamos a ver su definición. Como son hidrocarburos, pues los alcanos están formados por hidrógeno y carbono. Pero ¿cuál es la particularidad de este tipo o de esta función química? Que solo tienen enlaces simples carbono-carbono. Es decir, que, ¿qué hibridación tendrán los alcanos? Él me dice cuál es el tipo de hibridación para los alcanos que tienen enlace simple carbono-carbono. Muy bien, hibridación SP3. SP3. Todos los alcanos van a tener hibridación SP3. Y además tienen una fórmula general que es CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que N, como está representado ahí, es el número de carbonos de la molécula, ¿cierto? N es el número de carbonos. Entonces, si un hidrocarburo, un alcano, tiene un solo carbono, yo voy a reemplazar esta N por un 1 en ambos casos. Entonces, cuando hay un solo carbono, sería C1, ¿cierto? H2 por 1 sería 2, ¿cierto? Más 2 serían 4. Es decir, que la fórmula para el primer hidrocarburo alcano sería CH4. ¿Sí? Siempre los hidrógenos van a ser el doble de los carbonos más 2. Esa es la fórmula para todos los alcanos. El doble de los carbonos más 2. Entonces, supongamos, miremos aquí algunos ejemplos de esta parte para que nos quede claro. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Entonces, yo les decía que si el carbono es 1, recuerden que el 1 nunca se coloca, los hidrógenos van a ser el doble de los carbonos, es decir, 2 por 1, 2 más 2, en este caso 4, ¿cierto? Serían 4 hidrógenos. Si los carbonos son 2, ¿cierto? Entonces, de hidrógenos voy a tener el doble de carbonos, es decir, 2 por 2, 4, más otros 2. Entonces serían 6, ¿cierto? Si los carbonos son 3, ¿quién me dice cuántos hidrógenos voy a tener? Muy bien, Sofía, 8 hidrógenos. ¿Por qué 8 hidrógenos? Porque 3 por 2, 6, más 2, 8. Tendría 8 hidrógenos. Y miremos un último ejemplo. Si yo tengo 10 carbonos, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? Muy bien, Daniela, 22. ¿Por qué? Porque tendría el doble de 10, 2 por 2, 10, 10 por 2, perdón, 20, 10 por 2, 20, más 2, 22. Entonces siempre voy a tener el doble de los carbonos más 2. Esa es la fórmula general de todos los alcanos. Y hay que tener en cuenta que tenemos alcanos de cadena continua, o sea, sin ramificaciones, que son los alcanos lineales.
pero también puedo tener alcanos con ramificaciones. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la estructura de los alcanos. Hay alcanos de cadena lineal, pero también tenemos alcanos ramificados. Y obviamente los cicloalcanos, que son alcanos cíclicos. Bueno, entonces tomamos este apunte y terminaríamos hasta ahí por el día de hoy. Ya no tenemos más tiempo. Y en nuestra próxima clase, entonces hablaríamos de la estructura y demás características de los alcanos. Entonces, sí, podemos colocarlo como subtítulo o dentro de los hidrocarburos, y un subtítulo que diga primero alcanos, alcanos. Y de ahí pues ya vamos a desarrollar primero todo lo de los alcanos y así vamos pasando función por función. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Voy a enviar esta diapositiva al grupo por si a alguien le quedó algo pendiente por tomar del apunte. Nos encontramos nuevamente en nuestra próxima clase. Chao a todos, Dios los bendiga.